¿Qué tal, queridos amigos? Siempre he dicho que México es mágico. Y si no, vean el paisaje que está a mis espaldas. Estoy en uno de los pueblos mágicos del país, en Tlaxco, Puebla. Y estoy no solamente descansando, sino también meditando acerca del futuro de nuestro país. Sobre todo en estos días en que las noticias no cesan de ser violentas. El ataque ayer, por ejemplo, a la casa del cardenal Norberto Rivera Carrera demuestra que hay mucho odio todavía, mucho rencor sin salir. Y el cardenal no es precisamente una persona que sea querida por la mayor parte de los mexicanos. Pero lo más importante es que los migrantes que vienen de Honduras, El Salvador y Guatemala finalmente caminan sobre tierra mexicana. Para algunos esto es violar la soberanía nacional, de una manera lo es, porque han entrado no con las autorizaciones necesarias, sino la mayor parte retomó el camino porque ya algunos se habían alejado del Suchiate para regresar a Honduras y retornaron cuando vieron o cuando supieron que la frontera con México estaba abierta. Estaba abierta porque, entre otras cosas, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, habló de humanidad, de humanismo, habló de la necesidad de apoyarlos, porque México no es una nación que quiera ser beligerante con sus vecinos del sur. México es una nación en donde siempre se han respetado los derechos fundamentales, pero no se han cumplido nunca, desgraciadamente, en la realidad. Se respeta, sí, la cultura de la paz, pero al mismo tiempo se prohija la cultura de la violencia. Y ahí la gran contradicción de México, la gran contradicción de los mexicanos. Es terrible, es lacerante saber que, por un lado, hacia el norte, nos humillan, nos afrentan, y digo nos, porque aunque yo no haya estado en calidad de indocumentado en los Estados Unidos, me siento uno más de los mexicanos que han sido afrentados fuera de nuestro país. Me siento uno más porque he vivido en el extranjero, sé lo difícil que es acoplarse a las nuevas culturas y a las condiciones que se dan, pero también sé que hay un hermanamiento de sangre, un hermanamiento de cultura, un hermanamiento que nos conduce a creer en la esperanza de un México mejor que podamos legarle a nuestros hijos. De ahí que en estas fechas, próxima ya la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, reflexionemos acerca de cómo vamos a tomar el cambio y si este cambio se va a producir. Quiero que el presidente electo de México esté muy consciente de que su popularidad va a menguar terriblemente en caso sí, de que se venga abajo por completo lo prometido. De que, como ocurrió con Fox, llegue a la presidencia para decir que todo sigue igual. Es decir, sin perseguir a las grandes lacras que nos han lastimado profundamente. Eso del perdón y olvido es una bofetada. Nada de eso. Hay que procesar a los que han atentado contra México. Hay que procesar a quienes han administrado nuestro país como si fuera una pequeña caja chica de los grandes maleantes de México. Señor presidente electo, le conmino en nombre de muchas personas, no digo que miles o millones, no sé, pero de muchas personas con las que he podido dialogar en estos días, que no baje la guardia, que lo que ofreció de combatir la corrupción comience con su propio gabinete, que, por desgracia, ha sido infiltrado por algunos de los personajes más corruptos de la historia de este país. Si quiere combatir la corrupción, tiene que darle un toque de humanismo a su política, como ese humanismo que privó para que no se interrumpiera la marcha de los migrantes.
Esto va a causar problemas diplomáticos, esto va a causar dificultades a lo largo del peregrinar de los migrantes, pero tendremos la conciencia más tranquila, tendremos la seguridad, sí, de que México no ha cerrado los brazos, como no los debe cerrar nunca a nadie. Que el que pise el territorio mexicano, como dice la Constitución, por ese solo hecho deja toda condición de esclavitud y de miseria humana. Pero desgraciadamente, mientras los migrantes caminan, nos olvidamos de los pueblos indígenas que han sido desplazados por la violencia. Nos olvidamos, ¿sí?, de muchos aquellos hermanos nuestros también indígenas que no han sido debidamente utilizados para construir los cimientos del México nuevo. A ellos, con todo el corazón, les digo que no están solos, que estaremos pendientes, que hablaremos, que diremos y en caso necesario, caminaremos con ellos, codo con codo. Digámoslo, con cero cobardía.